Dios le bendiga una vez más. Estamos en su programa El Mensaje de la Cruz. En este día vamos a compartir una palabra en el libro de el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, iniciando en el verso 1. Dice: Te encargo yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio y vigilante en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. El apóstol Pablo, en el libro de Segunda de Timoteo, le escribe a Timoteo, que lleva por su nombre el título de este libro, y exhorta a Timoteo. En el capítulo 4 le da un mandamiento acerca de la importancia de la predicación del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, de el mensaje de la cruz en los últimos tiempos, de los cuales estamos viviendo. Y Pablo exhorta a Timoteo acerca de las circunstancias los problemas, los acontecimientos, los comportamientos, la oposición, la apostasía que se levantaría en los últimos tiempos. Hoy, en el año 2020, mes de marzo, estamos viviendo un acontecimiento mundial y es de vital importancia discernir los tiempos que estamos viviendo, como lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, como lo dijo Jesucristo a sus discípulos, de discernir el tiempo del arrebatamiento, del rapto de la iglesia, de la venida de Jesucristo en las nubes, por su iglesia, por sus santos, por sus hijos que hayan aceptado a Jesucristo en esta dispensación llamada la gracia, llamada la generación del rapto, la generación del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que Jesucristo vino a marcar un antes y un después. Después de que Jesucristo, haber nacido, haber ido a la cruz, haber dado su vida por la humanidad,
pagando el precio del pecado, de la condenación, de la muerte, y resucitado al tercer día. Jesucristo, aproximadamente de 33 años, fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. Y con pruebas indubitables, como dice Lucas en el libro de Hechos, Jesucristo resucitó venciendo la muerte. En el libro de Hechos se cree cuando en el aposento alto, cuando los discípulos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, en ese momento, en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas conforme el Espíritu daba que hablasen, se cree que en ese momento la iglesia comenzó. La dispensación de la gracia, de la misericordia, del perdón comenzó. Pero la palabra de Dios habla en 1 de Tesalonicenses 4:16 de un retorno de Jesucristo en las nubes por su iglesia, que no es la segunda venida, sino el arrebatamiento de la iglesia que haya aceptado a Jesucristo en este periodo, en este tiempo llamado la dispensación. Jesucristo habla acerca de su segunda venida. Nosotros sabemos que Jesús vino aproximadamente hace 2000 años y caminó sobre esta tierra. Y la palabra de Dios habla que Jesucristo va a volver a esta tierra y establecerá su reino por 1000 años aquí en la tierra, en la nación de Israel. Y Jesús volverá, ciertamente, como lo dice Apocalipsis, pero al fin de los 7 años de tribulación que habrá de esta tierra, que comenzará ese periodo de tribulación cuando la iglesia sea levantada, como dice el libro de 1 de Tesalonicenses 4:16, y lo vamos a leer. Es una doctrina fundamental del cristianismo, de la iglesia. Es una promesa que Dios le dio a la iglesia para este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Dios nos va a sacar de este caos que nosotros estemos viviendo en el principio de dolores, en el cual hoy, 2020, nosotros estamos presenciando esos síntomas de esa gran tribulación, de los 7 sellos, de las 7 trompetas y de las 7 copas que se consumarán en la gran tribulación. Hoy nosotros, en el tiempo que estamos llamado la gracia, solo viviremos principios de dolores, solo viviremos síntomas de esos acontecimientos, pero la iglesia no pasará por esa tribulación de 7 años que comenzará en el momento que la iglesia
sea levantada, se termine el tiempo de la gracia, este tiempo de predicación que ha durado aproximadamente hasta este año 2020 años, la prórroga, el tiempo que Dios le ha dado a la humanidad de arrepentirse, de humillarse a Dios, de volverse a Dios, de decirle sí a Dios. Un periodo que ha durado después de la resurrección de Jesucristo aproximadamente 2020 años. Pero la Biblia habla que ese periodo, de cual se llama la gracia, que significa un regalo dado de Dios, que fue su Hijo Jesucristo, no merecido por la humanidad, pero por amor y misericordia, Dios envió a su Hijo a morir por la humanidad. Y la palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es una palabra, literalmente, es una palabra clara de este acontecimiento que es el arrebatamiento, que es el rapto. Y tenemos más citas bíblicas que respaldan esta doctrina enseñada por Jesucristo mismo y por sus apóstoles. Dice la palabra claramente que Jesucristo, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él descenderá del cielo, y habrá dos acontecimientos en esta tierra que dejarán anonadado a la humanidad, sorprendida por lo que estará pasando en este acontecimiento. Habrá la resurrección de los muertos que hayan creído en Jesucristo, y habrá el arrebatamiento de la iglesia, de los que estén vivos en este tiempo y creen en Jesucristo, que están en Jesucristo, su fe en Jesucristo y lo que hizo por nosotros en la cruz. A todo aquel que está en Cristo, que cree en Él y lo que hizo por nosotros en la cruz, dice la palabra de Dios que Jesucristo descenderá del cielo. Los muertos que han fallecido, que han ido a la tierra, pero fueron con una esperanza de resurrección, de vida eterna en Jesucristo. En ese sonar de esa trompeta, dice la palabra de Dios que resucitarán primero. Después, nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Jesucristo, en este acontecimiento, Él vendrá en las nubes a recibir a los que hayan resucitado en Cristo y los que hayan sido transformados en Jesucristo. Y le recibiremos en el aire y estaremos siempre con el Señor. Jesucristo no viene a la tierra como en el principio, cuando vino hace 2000 años. Él volverá después del caos de los 7 años en el cual la tierra se va a ver envuelto después del arrebatamiento. En ese principio, cuando la iglesia sea arrebatada, la palabra habla en Apocalipsis que comenzará 7 años de gran tribulación, llamada
la angustia de Jacob. Dios tratará con el pueblo de Israel, donde Dios derramará su juicio, su ira sobre todo el mundo en ese periodo de 7 años. Los 7 sellos de Apocalipsis 6, las 7 trompetas, las 7 copas. Al término de estos 7 años, Jesucristo vuelve a esta tierra por segunda vez. Así como lo hizo hace 2000 años, Él pondrá sus pies en la nación de Israel. Establecerá su reino por 2000 años ahí en Israel. Pero yo quiero hacer relevancia de este texto que hemos leído acerca del arrebatamiento, que textualmente dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. El arrebatamiento es una doctrina bíblica, es una doctrina fundamental de la fe en Cristo, es una promesa de Dios para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, que hayan creído en el anuncio de las buenas nuevas de salvación, que hayan arrepentido de sus pecados. Es una promesa que Dios le da a la iglesia. En 1 de Corintios capítulo 15, 51, dice textualmente también: Primera de Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio, dijo el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Los que estén en Cristo, los que permanezcan en su fe en Cristo y lo que hizo por nosotros en la cruz, los que mantengan su fe en Él y lo que hizo por nosotros en la cruz, los que le reciban como su único y suficiente Salvador, dice la palabra de Dios: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Habrá algunos que estén vivos, pero todos seremos transformados. El arrebatamiento. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Los muertos en Cristo, que es el evento que se va a dar en el arrebatamiento, serán resucitados en un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, los que hayamos quedado vivos. Si aconteciere hoy el arrebatamiento y yo estoy en vida y en este momento yo desapareciera de esa cámara, literalmente, yo estando en Cristo, por mi fe en Cristo y lo que hizo por mí en la cruz, por mi fe en Él y lo que Él hizo por mí, como dice Romanos 10, 9, 10. En ese momento, dice la palabra,
que los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, un parpadeo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sea a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Si usted quiere corroborar en cualquier versión de la palabra de Dios, de la Biblia, está instituida esta promesa, esta doctrina del arrebatamiento, y que usted puede corroborar, que no es un invento, que es una promesa que Dios le dio a la iglesia en este tiempo de la gracia, en este tiempo de la misericordia, del amor de Dios a la humanidad. La otra cita bíblica se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4:16. Y yo quiero leer otra promesa maravillosa en el libro de Romanos capítulo 10. Una promesa de salvación para todo aquel que en él cree, que no se pierda, mas tenga la vida eterna. En Romanos capítulo 10, el libro a los Romanos, escrito también por el apóstol Pablo, en su verso 9 del capítulo 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es una promesa maravillosa que Dios le da a la humanidad en este tiempo. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Es la invitación que Dios le está dando en este tiempo a la humanidad, tocando a su corazón. La promesa está ahí, que si tú crees en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo y dio su vida y murió por ti en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, si tú lo crees en tu corazón, lo aceptas, lo recibes, lo invitas a tu corazón, te arrepientes de tus pecados, lo recibes como tu único y suficiente Salvador, dice la palabra que tú confesándolo con tus labios, pero decir palabras no te servirá de nada. Necesitas creerlo en tu corazón, que si confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El testimonio de Jesucristo, de sus evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Si tú crees ese testimonio de Jesucristo y lo confiesas con tus labios y lo crees con todo tu corazón, dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Yo te voy a invitar en esta tarde, que si tú quieres entregar tu corazón a Dios, no te va a tomar ni 5 minutos y tú puedes recibir esa promesa de vida eterna, de salvación eterna. Si tú te arrepientes de todo lo que tú hayas hecho durante 30, 40, 50 años, que no le ha agradado a Dios, Él no tomará más que es hacer esta simple oración para que tú seas perdonado, creyendo en lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario y lo que Él es. Una gota de sangre basta para salvarnos. Él derramó su sangre ahí en la cruz del Calvario por nuestra maldad. No hay pecado más grande o más pequeño que Él no pueda perdonar. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros le aceptamos en nuestro corazón, nuestros pecados son lavados, son perdonados, son sepultados hasta lo más profundo de la mar, donde Jesús no se acuerda más. Es alejado como el norte está del sur. Si tú quieres entregar tu vida a Jesucristo, puedes repetir esta oración y decirle: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy pecador. Vengo a ti. Te pido que me perdones. Yo creo, Jesús, con todo mi corazón, que tú moriste en esa cruz y diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Yo te acepto en mi corazón, te confieso con mis labios que tú eres mi Salvador, mi Dios y mi Señor. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, perdóname, lávame con tu sangre preciosa. Cámbiame. Te necesito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración con todo tu corazón, con todo tu entendimiento, con toda tu fe en Jesucristo, Dios promete vida eterna por su palabra. Yo lo creo. En el nombre de Jesús.